imaginás un presidente que haya aplicado mano dura muchos años antes que Bukele, erradicando la inseguridad que se vivía en uno de los países más inseguros del mundo hasta ese momento? Y te digo más, todo lo que estamos viendo de Bukele ya fue hecho hace años atrás por otro presidente que tomó incluso medidas mucho más extremas para justamente darle la tranquilidad de la gente y acabar con uno de los problemas más grandes que tenía su país. En este video te voy a hablar de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, que ha transformado su país con mano dura, una guerra contra las drogas y una alianza con China. ¿Querés saber más? Seguí viendo este video y descubrí cómo Duterte ha influido en su país, en Bukele y en todo El Salvador. Nunca vamos a saber a ciencia cierta si un presidente fue influido por cierto país o cierta ideología. Lo que sí te puedo decir es que estos dos presidentes tienen varias cosas en común. Ambos son relativamente jóvenes, carismáticos, populares. Ambos han llegado al poder con un discurso de cambio y dispuestos a poner mano dura de verdad. Maraming mamatay dyan. Plenty will be killed until the last poacher is out of the streets. I don't give a shit about anybody serving my behavior. No se metan conmigo porque en verdad los voy a matar. ¿Qué tiene de malo? Le estoy preguntando a la gente de derechos humanos. ¿Qué tiene de malo que diga? Si destruyes mi país te voy a matar. ¿Es un crimen que un presidente, un alcalde o un gobernador diga eso en público? Ambos presidentes han enfrentado la oposición de los partidos tradicionales, los medios de comunicación y la comunidad internacional. Ambos han usado las redes sociales como una herramienta para comunicarse directamente con sus seguidores y criticar a sus detractores. También ambos han sido acusados de violar a los derechos humanos y de autoritarismo. Vale aclarar que Rodrigo Duterte fue el anterior presidente de Filipinas, finalizando su mandato en 2022. Para entender quién es Rodrigo Duterte y por qué es tan popular en su país, tenemos que ir un poquito a su historia personal relacionada con la política. Nació en 1945 en una isla llamada Mindanao, al sur de Filipinas. La política viene de familia, ya que su padre fue gobernador de una provincia y su madre fue activista social. Desde joven, Duterte se interesó por la política y estudió Derecho en la universidad. Luego se dedicó a trabajar como abogado y fiscal, ganándose así la reputación de ser duro y honesto. En 1988, Duterte se lanzó como candidato a alcalde de Davao, una de las ciudades más grandes y violentas de Filipinas. Allí inició una campaña implacable contra el crimen, la corrupción y las drogas, lo que le valió el apodo de El Castigador, así como también lo llamaron el Donald Trump de Asia. Según sus partidarios, Duterte logró convertir a Davao en una ciudad más segura y próspera gracias a la mano dura y los programas sociales. Más allá de que la oposición y los organismos internacionales dijeron que Duterte violó los derechos humanos, lo cierto es que sembró el terror entre los delincuentes. Después de ser alcalde de Davao por más de 20 años, Duterte decidió postularse a la presidencia de Filipinas en 2016. Su campaña se basó en prometer acabar con las drogas y el crimen en todo el país, pero no como una propuesta en el aire como muchos políticos hacen, sino que se puso el plazo de hacerlo realidad en solo 6 meses. Ante el Parlamento filipino, Duterte se ha mostrado inflexible. No permitiré que se arruine a la juventud, ni me quedaré en la inacción por el temor a cometer un acto que me exponga a la condena pública o a la persecución legal. También se presentó como un outsider, que no pertenecía a las élites políticas y económicas que habían gobernado Filipinas por décadas. Su estilo directo y provocador le atrajo el apoyo de millones de filipinos que estaban hartos de la pobreza, la inseguridad y la corrupción. Incluso llegó a meter presos a políticos que eran acusados de recibir sobornos de narcotraficantes. Hitler masacró a 3 millones de judíos. Hay 3 millones de drogadictos en Filipinas. Estaría feliz de masacrarlos. Si Alemania tenía a Hitler, Filipinas me tendrá a mí. Duterte hizo historia al ganar las elecciones con el 39% de los votos, convirtiéndose en el presidente más votado de la historia de Filipinas. Bukele también hizo historia, ganando las elecciones con el 53% de los votos, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia de El Salvador. Este presidente de Filipinas también ha criticado duramente al Papa y a Barack Obama. También hay que decirlo, hay muchas veces que tocó banquina, que derrapó, como en este caso cuando se refirió de esta manera a una chica que fue violada. Isa rin lang, pero napakaganda. Dapat ang mayor muna ang Como verás, Bukele y Duterte tienen historias diferentes pero parecidas a la vez. Ambos han visto las necesidades que sus países tenían en ese momento y han tenido la capacidad de poder transformarlo mediante herramientas y estrategias que te voy a comentar ahora. También han tenido muchísima controversia, más que nada en el plano internacional. Pero vamos ahora a lo importante, a la mano dura que ha aplicado Rodrigo Duterte en Filipinas. Ha limpiado su país de la escoria de la sociedad, tal como hizo Bukele. Por eso digo de que es probable de que Bukele se haya enterado de las medidas de Rodrigo Duterte,
Solo que Bukele, al lado de Duterte, parece un nene de mamá. Pero antes déjame preguntarte algo. ¿Querés seguir cumpliendo horario todos los días en un trabajo que no te gusta? ¿Contando las monedas para poder darte algún pequeño lujo? ¿Pidiendo permiso para irte una escapada de vacaciones? ¿O te gustaría aprender a generar ingresos en dólares? Trabajando de cualquier lugar del mundo simplemente con tu celular o una computadora. Si elegiste la segunda opción, tenés que acceder a la fórmula. Es la plataforma que te enseña cómo hacer dinero en internet rodeándote de personas que ya están viviendo de eso. Es tan simple que cualquier persona que siga los pasos podría hacerlo sin importar la experiencia que tenga. No pierdas esta oportunidad única de cambiar tu vida ahora. Así que ya sabes, te voy a dejar el link de la fórmula en la descripción y deja de perder tiempo, empezá ya. Algo que me gusta mucho de los políticos cuando asumen, no empiezan con procesos, bueno, estamos trabajando para el día de mañana poder conseguir lo que prometí. Ya de entrada, Duterte no perdió tiempo cuando asumió como presidente para acabar con el crimen y las drogas en su país, que es lo que había prometido. Desde el primer día que asumió, lanzó una guerra directa a los narcotraficantes, a los adictos, a los delincuentes. Su estrategia consistió en darle carta blanca a la policía y al ejército. Es decir, darles libertad absoluta para que usaran fuerza letal contra cualquier sospechoso de estar involucrado en el negocio de las drogas. No solamente estaba en contra de los narcos, sino también de los drogadictos. Hay 3 millones de drogadictos en Filipinas, me encantaría matarlos a todos. También alentó a los ciudadanos que se armaran y que empiecen a defenderse por cuenta propia e incluso ofreció recompensas por cada narco muerto. El pueblo se tiene que armar, ¿viste? Pero no solo se mantuvo fuerte con la inseguridad, sino en general. Por ejemplo, durante la pandemia, ordenó a la policía y a los militares que le disparen a matar a quien viole la cuarentena. I will not hesitate. My orders are sa police pati military, pati mga barangay na pagka ginulo at nagkaroon ng okasyon na lumaban ay nalagay sa alanganin, shoot them dead. Los resultados de esta guerra fueron impactantes. Según las cifras oficiales, más de 6.000 personas murieron en operaciones policiales contra las drogas. Sin embargo, según organizaciones de derechos humanos, la cifra real podría ser mucho mayor y superar las 20.000 víctimas. La mayoría de ellos fueron ejecutados y arrojados al mar o simplemente fueron abandonados en las calles con carteles que los acusaban de ser drogadictos o narcos. Como te imaginarás, la guerra de Duterte contra las pandillas y los narcotraficantes generó mucho revuelo, no solamente dentro de Filipinas, sino también fuera. Como pasa en todos lados cuando un presidente toma este tipo de medidas. Por un lado, Duterte tenía un montón de filipinos que lo apoyaban, que lo trataban como un héroe, porque estaba limpiando el país, estaba limpiando a la sociedad de esta plaga que lo único que hacía era dañar al país. Y por otro lado, están los progres de siempre, de que lo tratan a Duterte como una persona autoritaria, que está violando los derechos humanos, que está atentando contra la democracia. Según ellos, Duterte estaba usando la excusa de luchar contra las drogas para eliminar así a muchos enemigos políticos, así como también controlar el poder y silenciar a los medios de comunicación. Según las encuestas, a pesar de las críticas y denuncias, Duterte mantuvo un alto nivel de popularidad y confianza. La guerra contra las drogas de Duterte también provocó la condena de la comunidad internacional, que lo acusó de cometer crímenes de lesa humanidad y de poner en riesgo la paz y seguridad en la región. Varios países y organizaciones como Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, entre otros, le pidieron a Duterte que detuviera la violencia y que respetara los derechos humanos cooperando con las investigaciones. No te digo, las ONG y los organismos internacionales no sirven para nada. Sin embargo, Duterte no se dejó intimidar y respondió con insultos, amenazas, desafíos. Duterte llegó a decir que se retiraba de la Corte Penal Internacional, que rompía los acuerdos militares con Estados Unidos y que se acercaba más a China y a Rusia. En otras palabras, que al tipo no le importaba nada. No se iba a achicar. Estaba convencido de sus ideas, al igual que Víctor Orbán, al igual que Bukele, al igual que Milei, entre otros. La mano dura de Duterte recibió numerosas críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y hasta de las Naciones Unidas. Frente a esto, contestó que le dan igual los derechos humanos y la cantidad de muertos porque se trata de una medida necesaria. Durante la campaña electoral, Rodrigo Duterte dijo que si llegaba al Palacio Presidencial, los narcotraficantes tendrían que olvidarse de los derechos humanos. Y más allá de que tanto El Salvador como Filipinas tienen mucho para mejorar desde la economía, porque hay mucha gente que vive bajo el umbral de la pobreza, la infraestructura, un montón de cosas que tienen por mejorar, vamos a coincidir de que estas dos personas han tenido también algo muy fuerte en común. Ambos han ganado el apoyo de su pueblo a través de la mano dura, liberando a la gente honrada de la escoria de la sociedad que vendía droga, que estaba ahí en las pandillas, que le traía inseguridad a la gente honesta que estaba caminando por las calles. Les ha dado lo más importante, lo número uno que uno como ciudadano puede apelar, que
que es la seguridad. Después vemos todo lo demás. Sin seguridad nada tiene sentido. Como siempre digo, no sirve de nada tener una buena economía o mejorar tu economía, mejorar la infraestructura, mejorar las relaciones internacionales si no tenés seguridad en tu país. Estos presidentes lo sabían muy bien y atacaron primero lo más urgente. Filipinas y El Salvador son dos países que han sufrido mucho por la inseguridad. Filipinas, hace unos años atrás, tenía una de las tasas de homicidio más altas de toda Asia, mientras que El Salvador tampoco se quedaba atrás. Este país ha sido víctima de una guerra civil, de pandillas, de maras, narcotráfico, entre otras cosas, llegando a ser en un momento el país más inseguro del mundo. Ante esta situación límite que los dos países habían atravesado, han tomado una decisión radical que considero que es la que Argentina debe tomar en este momento y lo deben acompañar todos los países de Latinoamérica, que es mano dura para resolver el tema de la seguridad y el narcotráfico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están a favor de este tipo de medidas o son de los que están a favor de los derechos humanos de los criminales? Voy a leer sus comentarios. Ya que estamos hablando de mano dura, te voy a dejar con este video de Daniel Noboa, que está poniendo mano dura en Ecuador a un nivel increíble, con medidas que a medida que yo iba investigando para hacer el video, yo decía, no se me hubiese ocurrido, pero es genial. Si te gustan las medidas de Bukele, si te gustan las medidas de mano dura para que el país sea seguro, anda a ver el trabajo que viene haciendo Noboa, que todavía le falta un camino por recorrer, pero las medidas que está tomando, la verdad, que es para aplaudir. Te veo ahí, la seguimos. Nos fuimos, que